Hoy vengo en plan poeta. No esperar mucho de mí, Es un pequeño párrafo, simplemente. De un poema muy conocido de Antonio Machado, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Estoy seguro que todos lo conocéis. Y es muy cierto que vamos haciendo camino al andar. Vamos de un lado hacia otro haciendo estos caminos. Y especialmente ahora en verano, algunos se aventuran a hacer nuevos caminos buscando un sitio donde pasar unos días de descanso y disfrutar. Pero imaginaros por un momento que haciendo uno de estos caminos, por ejemplo en coche, se enciende una luz como esta. Desde el momento que la vemos, sabemos que tenemos que parar a repostar. ¿Sí o no? Pues si no lo hacemos, sabemos cuáles son las consecuencias. Podemos quedarnos tirados, podemos llegar tarde, podemos correr peligros, y esto no queremos que nos pase. Por tanto, ponemos todo el empeño desde que vemos esa luz que no nos gusta, en pararnos, repostar, dar al coche lo que necesita para poder seguir y llegar satisfactoriamente a donde tenemos previsto llegar. Lo mismo pasaría con nuestro cuerpo si estamos haciendo una ruta caminando o en bicicleta y tu cuerpo te pide agua, pues tú le das agua. Pues si no atiendes a tu cuerpo, puede pasarte algo que no esperas y fastidiar tu deporte o lo que estés haciendo. Parece algo fácil, ¿verdad? Pues lo es. Es tan sencillo como saber qué necesita el coche y cuando lo pida, se lo damos. Qué necesita nuestro cuerpo y cuando lo pida, se lo damos. Es así de fácil. Es algo que hacemos tantas veces a lo largo de la vida que se ha transformado en un hábito, en algo que hacemos como un acto reflejo. Ni lo planteamos, sabemos que es necesario y es bueno y punto. Pues vamos a considerar a lo largo de este mensaje nuestra vida cristiana como un viaje. Y como es lógico, en todo viaje tenemos que parar a repostar. Y veremos qué es lo que necesitamos para continuar ese viaje. Porque aunque parezca un poco extraño, en las personas hay algo más que tenemos que alimentar aparte de este cuerpo. Y es nuestra alma. Y en ella vamos a estar centrados todo el tiempo. Primeramente, para que viva. Y si ya vive, para que crezca y se desarrolle y disfrute de este viaje satisfactoriamente. Porque al igual que el cuerpo, el alma también tiene necesidades que tenemos que atender y no podemos ignorar. Me gusta cómo lo expresa el rey David en el Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La semana pasada Marta abrió la reunión con este salmo y nos ilustró con un vídeo de cómo bramaban los ciervos. Y como bien dijo, yo he tenido el privilegio de escucharlo. Y en el silencio del campo, y sobre todo si es de noche, es un sonido que estremece. Y me gusta la comparación que hace el rey David. Cómo compara la necesidad, cómo clama este animal por esa necesidad que tiene, así claman nuestras almas también cuando están necesitadas por Dios.
ahora que soy más consciente de esta necesidad del alma, cuando miro a mi alrededor y veo cómo claman las almas, me da pena ver cómo es ignorado ese clamor y cómo es acallado. Así que, como decía, vamos a considerar nuestra vida cristiana como un viaje, el cual tiene un comienzo, como es lógico, y empieza con un paso de fe. El hecho de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así empieza este camino. Y a partir de ese momento, andar en los caminos de Dios. Esto lo simbolizamos con el bautismo. Somos sumergidos en agua, simbolizando que nuestra vida pasada queda ahí, y salimos del agua dispuestos a vivir una vida nueva en Cristo. Esto no nos otorga el privilegio de andar sobre las nubes. Para nada. Nos encontraremos dificultades como todo el mundo. Pero como es lógico, en concordancia con la fe que profesamos, tenemos que tomar decisiones que estén acordes a quién somos. ¿Y quién somos? Hijos de Dios, que vivimos por fe y dependemos de Dios. Esto nos ayudará a mantenernos en el camino. Pero en este caminar, enfrentando las dificultades de la vida que sorprenden, a veces son muy duras, estaríamos pronto sin energía si no nos alimentamos con comida y bebida verdadera. Y esto me lleva a pensar en el habituallamiento de los atletas. ¿Estáis viendo las Olimpiadas? Sí. Pues en las Olimpiadas veréis a multitud de atletas que se están preparando muchísimo, que llevan un montón de días fortaleciendo sus cuerpos y practicando sus disciplinas hasta la perfección. Pero algunos de ellos en sus disciplinas no podrían terminarlas sin un habituallamiento. Es curioso. Del mismo modo, nosotros tenemos que cuidar de mantener nuestra vida espiritual, pues si no lo hacemos, pierde energía y enferma. Así que nosotros, al igual que los atletas, vamos a parar en todos los habituallamientos espirituales que encontremos. Y cuanto más, mejor. Pues si no lo hacemos, nuestra alma lo manifestará. Y lo puede hacer de diferentes formas, entre ellas debilitamiento de la salud, decaimiento del ánimo, desaliento, aflicción, abandono. La salud de nuestra alma está totalmente relacionada con nuestro cuerpo. Totalmente vinculado. El coche, ¿qué tiene para decir que necesita gasolina? ¿Una luz o un sonido? Nuestro cuerpo tiene el estómago que ruge cuando tiene hambre, ¿verdad? Pero nuestra alma lo manifiesta a través de nuestro cuerpo. A través de nuestro cuerpo manifiesta su estado interior. He aquí dichos como la cara es el reflejo del alma. Seguro que alguna vez te has sentido interiormente abatido, seguro, decaído, pero tenías que ir a trabajar, como es lógico, pero tú no querías que se te notara. Entonces te arreglaste como todos los días, te pusiste guapo, guapa, pero de repente alguien te dijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo puede ser esto? Es un tema muy interesante, ver cómo podemos transmitir a través de nuestro cuerpo exterior el estado de nuestro interior. Y cómo algunas personas tienen la cualidad de percibirlo con más facilidad que otras. ¿Sabéis quiénes son expertas en detectar nuestro estado interior? Las madres. Parece que están dotadas de infrarrojo. Aunque pases de espaldas a ellas,
Si escuchas, oye, ven, estás perdido. Chequeo garantizado. Un predicador que escucho que me gusta decía: con solo pasar por delante de mi madre sabía cuántos días llevaba sin cambiarme los calzones. Vaya capacidad, ¿eh? Para resumir un poco lo que llevo dicho hasta ahora, sería lo siguiente: para cuidarte bien, tienes que alimentar tu alma al igual que lo haces con tu cuerpo. Como detalle curioso que me llama mucho la atención, que se da sobre todo en verano y en épocas de vacaciones, que la gran mayoría tenemos un poco más de tiempo, por defecto alimentamos nuestro cuerpo exterior estupendamente, con todo tipo de caprichos. Yo en unos 8 días he cogido 2 o casi 3 kilos. Heladito a todas horas, pizza, patatas fritas, ¿verdad, Bri? ¿Pasa lo mismo con nuestra alma? Es curioso ver que cuando más tiempo tenemos y cuando más descansamos, ponemos nuestras almas a dieta. Tenemos mayor tiempo de calidad y deberíamos de estar fortaleciéndolas y llenándolas a tope, pero no pasa esto. Todavía estamos en un tiempo que alguno pueda llegar a coger vacaciones. Os doy un consejo: si quieres tener unas buenas vacaciones, no te olvides de alimentar tu alma. Así que vamos a entrar en materia y vamos a ver 2 puntos. Primer punto: ¿cuál es la verdadera comida y cuál es la verdadera bebida? La cual de la que nos tenemos que alimentar a lo largo de este viaje. Y lo vamos a estar viendo a lo largo del capítulo 6 de San Juan. Y el segundo punto es cómo ponerlo en práctica. Primer punto: ¿cuál es la verdadera comida y cuál es la verdadera bebida? Juan 6, 54 al 56. Dice así: pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Un día antes de que Jesús dijera estas palabras, ocurre uno de los milagros más conocidos de Jesús. Una gran multitud le seguía y de repente Jesús alimenta a 5.000 hombres sin contar ni mujeres ni niños. Una multitud tremenda, con el hecho de multiplicar 5 panes y 2 peces. No solo comieron y se hartaron, sino que sobró 12 cestas llenas de trozos. Una pasada de milagro. Si lo pensáis, una pasada. 5 panes y 2 peces. Y comió toda esa multitud y sobró. Ya nos gustaría a más de uno haber estado allí, ¿verdad? Y haber visto un milagro de ese tipo. Tendría que ser increíble cómo no paraban de salir panes y peces de ahí. Os hago una pregunta para que reflexionéis. ¿Sería más fácil creer en Jesús si hubieras visto esos milagros? Continúo. 6:14 del mismo capítulo. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Es muy normal y humano que la gente reaccionara de ese modo, porque estamos hablando de comida. Esto es muy importante para nosotros, pero tenéis que saber una cosa, que alguien que multiplica la comida de ese modo, pues es el candidato idóneo para ser un rey. Pero tenéis que tener presente esto, que Jesús sabe estas cosas. Jesús nos entiende.
¿Sabéis por qué nos entiende? Porque Él mismo experimentó esas necesidades en su propio cuerpo. Y lo podemos leer en los evangelios. Por ejemplo, en el desierto fue tentado con comida. ¿Por qué? Porque tuvo hambre. Pero es en el mismo desierto que nos dice que hay algo más de lo que nos podemos sustentar y no es alimento perecedero. Mateo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí tenemos ya un detalle. También lo vemos junto al pozo pidiendo agua a la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque tenía sed, porque estaba cansado. Juan 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pero Él vino para decirnos algo más. Y claro, como es lógico, la mujer samaritana también se lo dijo. Y después de charlar con ella un rato, le dijo en el versículo 10, respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Dos situaciones diferentes donde podemos ver que hay algo más de qué alimentarnos y no es comida perecedera que está en el frigorífico o en la despensa. Continúo con el relato. Al día siguiente de la multiplicación de los panes y los peces, la gente quería más. Y buscaron a Jesús y no le encontraron. Entonces cogieron sus barcas y cruzaron hasta Capernaum. Versículo 25. Lo encontraron al otro lado y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Como dije antes, esto es muy humano. Es sorprendente ver cómo las personas estaban ignorando lo sobrenatural de un milagro, que nos dice que pasa algo más. Sin en cambio, su foco estaba puesto en las cosas perecederas. Versículo 27. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darle el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado sus sellos de aprobación. Esta es la clave. ¿Cuánto esfuerzo realizamos a lo largo de nuestra vida por las cosas perecederas? Lo damos todo. Nos esforzamos físicamente, mentalmente, económicamente, todo. Pero el Señor Jesús nos da un toque y nos dice que pongamos nuestro enfoque en la comida que a vida eterna permanece. Si seguimos leyendo los versos que vienen a continuación, observamos lo que Jesús había dicho antes en el versículo 26. El interés de ellos era comer pan gratis de nuevo. Pero esta vez Jesús tiene para ellos un pan diferente. Pero no le hizo mucha gracia. Versículo 50, saltamos hasta el 50. El que come el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir: les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Versículo 60. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Verso 66. A partir de este momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. ¿Os parece normal esta reacción de la gente? Han visto el milagro. Por eso os lo pregunté antes. ¿Sería más fácil creer si hubiéramos estado allí viendo los milagros? Porque esta gente salió corriendo. Si hay comida gratis y la vida es fácil, nos quedamos. Pero si nos habla de la comida que a vida eterna permanece, nos marchamos. Creo que cualquiera que escuchara hablar a Jesús se sorprendería de esas palabras. Sobre todo si tu corazón ya está predispuesto con tus deseos y tus razonamientos. Pero si te acercas al Señor reconociendo la necesidad de tu alma y con esa actitud de querer recibir lo que esperamos del Señor, la cosa cambia mucho. Qué importante es la actitud con la que nos acercamos al Señor. Y esto no lo digo para los no creyentes, esto lo digo para todos. Es muy importante la actitud con la que nos acercamos al Señor. Porque hoy día hay mucha gente siguiendo al Señor de manera equivocada, esperando recibir del Señor cosas perecederas, cosas que faciliten su vida. Pero nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a darnos mucho más. Él se ofrece como comida y bebida real que da vida al alma y que la sustenta para vivir eternamente. Y que mientras estemos en este cuerpo de muerte, podamos crecer hacia la madurez como hijos suyos. Los que no se fueron y se quedaron con Jesús recibieron las aclaraciones oportunas a estas metáforas y pudieron entender todo bien para poder ponerlo en práctica, porque venían con un verdadero deseo, como el rey David. Así que ya sabemos cuál es la comida verdadera. Es Jesucristo, Él y solo Él. No hay más. De Él nos podremos mantener a lo largo de este viaje. Y como dije antes, siempre que pueda, para en los habituallamientos espirituales y come y bebe de Él. ¿Ok? ¿Queda claro? Segundo punto. Vamos a ver cómo podemos poner esto en práctica. Yo os pregunto, ¿cuándo se disfruta de una comida? Cuando hay hambre, cuando se tienen ganas. ¿Cuándo se disfruta de agua fresquita? Ahora, que hace calor. Del mismo modo tenemos que desear la comida que el Señor nos da. Como dije antes, con un deseo verdadero. Y tenemos que ser constantes, como dije antes, de alimentarnos constantemente. ¿Acaso cuando nace un niño pequeño toma la leche de su madre o 3 biberones y ya está? Ya él solo crece, madura, desarrolla. Ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad, Lía? Hay que estar constantemente alimentando. Lo mismo pasa con nuestra alma, lo mismo pasa. Tenemos que cuidarla y tenemos que estar pendientes. Nuestra vida cristiana es un proceso de crecimiento y precisa continuamente de Cristo, continuamente, para crecer, para sanar,
para reparar, para ser felices y por supuesto para ser parte del cuerpo, que es la iglesia. 1 Corintios 12:27. Sobre todo esto podemos aprender sobre la parte del crecimiento en Efesios 4. Os lo dejo como tarea. Así que por favor, leed en vuestra casa Efesios 4 completamente. Pero voy a leer algunos versos de ese capítulo. Dice el 13. Ese proceso, el de crecimiento, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Me gusta como lo dice Spurgeon. Él dice, así como el alimento hace crecer nuestro cuerpo, así Cristo es el alimento de nuestras almas. Él es verdadera comida, pues nos hace crecer de manera divina. Si un hombre se alimentara de comida disponible, no llegará a una absoluta perfección. Pero si se alimenta de Jesús, llegará a esa perfección. Versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Es importante seguir y crecer y alimentarse porque nos hace madurar, estar fuertes y estables. Porque luego vienen los golpes de la vida. Vienen las cuestas que hay que subir. Versículo 17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Lo repito. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Versículo 21. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Está claro, ¿eh? Tenemos que atender a estas cosas. Versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y el 24. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser semejanza de Dios. Una pasada. Podemos crecer de forma y parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, quien es verdaderamente justo y santo. Tenemos que cuidar de nuestras vidas, pues somos hijos de Dios y como tal tenemos que vivir en santidad. Tengo que deciros que esto no es fácil. Tendremos que luchar contra nuestra naturaleza. Pero hermano, hermana, lucha. No te quedes en la condición que estás. Vamos a crecer. Tiene que ser así. Tenemos que progresar en este viaje. Y quiero que sepa que podéis. Os animo porque todos podemos seguir adelante. Proponte empezar. Verás cómo se alinean todos los planetas para fastidiarte. Pero tenemos que intentarlo. Tenemos que seguir adelante. Y como dije antes, especialmente en vacaciones que tenemos más tiempo, aprovechar para establecer nuevas rutinas. Aprende todo lo que pueda del Señor Jesucristo. Si llevas poco tiempo, empieza con los evangelios. Si llevas mucho tiempo, relee de nuevo los evangelios. Nunca dejarás de aprender cosas de nuestro Señor. Nunca. Lee un buen libro que hable sobre Jesús. El Maestro de Maestros de Augusto Curi, por ejemplo. Si te cuesta leer, empieza con 5 minutos, no te leas el libro entero. Y del mismo modo, habla con el Señor. Empieza poco a poco. La oración no es para nada aburrida.
Cuando es aburrida es porque estamos queriendo hacer un molde que no funciona. Tómate un café con el Señor. Sal a pasear, pero habla con tu Señor. Durante el día piensa las cosas que has leído y que has aprendido. Habla con los demás de Jesucristo, esto te llenará de gozo. La música es perfecta para adorar al Señor y cantar alabanza a nuestro Rey. Pensar en Jesucristo y confiar en Él es comer y beber de Él. Quienes confían en Él y descansan en Él reciben el alimento de sus almas. También hay otro autor que me gusta mucho y resume esto que estoy diciendo. Tim Keller, en uno de sus libros, El Dios Pródigo, dice así: para poder sobrevivir y crecer tenemos que comer y beber con regularidad. Y es lo que debemos hacer con el Evangelio de la gracia de Dios. Tenemos que apropiarnos de él personalmente y que cada vez sea más central en lo que vemos, pensamos y sentimos. Así es como creceremos espiritualmente en sabiduría, amor, gozo y paz. Súper bien resumido, con regularidad. Apropiarnos de él personalmente y que cada vez sea más central en lo que vemos, pensamos y sentimos. Como veis, estas son algunas formas de alimentarnos, de alimentar nuestra alma. ¿Dónde podemos alimentarnos? En cualquier sitio. Pero si es posible, busca un lugar tranquilo y con un tiempo de calidad. En tu casa, en tu habitación, en la azotea, en el campo, junto al río, junto a la playa. Jesús se apartaba a un lugar solitario y temprano. A mí me gusta hacerlo así. Es lo que mejor me funciona. Me levanto el primero, antes que nadie, cuando todo está tranquilo. Ese es mi tiempo preferido. También en la iglesia, en los cultos. Sé parte de una casa de vida. Apúntate a raíces y verás cuánto aprendes del Señor. De esta forma estarás alimentándote del Señor. Y ya solo queda que empiece. Que te sorprenda cómo tu vida espiritual crece y se desarrolla con esta verdadera comida y verdadera bebida. El día que Jesús habló de que Él era el verdadero alimento, la gente se fue. Y en el versículo 67, Jesús, mirando a los 12, le preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? En Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos alimento eterno, tenemos perdón, tenemos vida, tenemos paz, tenemos consuelo, tenemos felicidad. Él llenará exactamente nuestra alma hasta el borde y lo podréis comprobar y daros cuenta de que todo esto es verdad. Pero me gusta la contestación de Pedro. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Empecé con una poesía de Antonio Machado y quiero acabar con una de Spurgeon dedicada a Jesús. Todo lo que yo pudiera desear en ti se encuentra ricamente. No hay para mis ojos luz tan amada, ni amistad que sea ni la mitad de dulce que la tuya. Mi oración a Dios es que los que estáis escuchando estas palabras toméis la decisión que tomó Pedro, de quedarse con Jesús y de alimentarse durante este viaje de Él. Que el Señor os bendiga.